Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta webinar titulada «Los comportamientos psicológicos temerarios son suicidas, lo que no queremos ver en España». Mi nombre es Elba Sebastián, soy vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana y tengo el placer de presentar este espacio y que va a estar impartido por el doctor José María Prieto, al que voy a pasar a presentar. Él es catedrático de Psicología con 2 perfiles de docencia e investigación, Psicología del Trabajo y de las Organizaciones en la Facultad de Psicología y Psicología de la Meditación y las Religiones en el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones, ambas en la Universidad Complutense de Madrid. En esta segunda vertiente, a destacar Penetrante Compasión, 50 koans contemporáneos, del 2007, El Sutra de la Eternidad Dorada, del 2011, y Poesía mística Zen, Dogen Zenji, del 2013. Los 3 libros en Miraguano Ediciones. Sacan a la luz lo que entraña meditar en la tradición Zen desde 1990. Ha sido secretario general de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, ONG de la ONU y de la UNESCO, y ha sido director del Departamento de Psicología Diferencial y del Trabajo Académico de Número de la Academia de Psicología de España. Vamos a dar inicio a la conferencia y después pasaremos al coloquio y se abrirá el chat para que podáis trasladar las preguntas al doctor José María Prieto. Buenas tardes, nuevamente aquí para trabajar durante algo más de media hora sobre un tema abordado desde la perspectiva de psicología industrial, no desde la perspectiva de psicología clínica, porque se tiene que ver con los suicidios, pero vistas desde la normalidad, no desde la patologización. Y por eso vamos a verlo de esta otra manera, que no es lo habitual. Buenas tardes. Hoy vamos a abordar los suicidios desde una perspectiva centrada en los comportamientos de riesgo. Es decir, equiparar arriesgarse en situaciones apuradas es poder suicidarse. Y por tanto será ese el marco de referencia. Les recuerdo que yo no soy psicólogo clínico, soy psicólogo industrial y por tanto partimos del supuesto de que la gran mayoría de las personas quiere prosperar, está en situación normal, algún problema, pero procuramos verlo siempre desde una óptica de posibilidad, de potencialidad y por tanto de responsabilidad sobre los propios comportamientos. Dicho eso, vamos a decirles cuál fue el punto de partida de esta presentación. En el año 84, justamente, 1984, justamente ahí en Valencia, celebramos un congreso sobre psicología del tráfico y seguridad vial. Y nos llamó la atención que el ponente de Finlandia, el profesor Siim Salmela, nos relataba datos de conducción suicida, cosa que en España no existe esa categoría dentro de la Dirección General de Tráfico. En la pausa nos dimos cuenta que ellos tenían un concepto de la conducción suicida que era distinto de la nuestra. Es decir, para ellos, cuando hay conducción que lleva a un accidente, si la máquina no ha fallado, es decir, la máquina funcionaba, si las regulaciones de tráfico, si el firme de la carretera, si las señalizaciones no estaban equivocadas ni fallaban, se entraba en el factor humano. Y entonces se indagaba si el factor humano era o no el responsable. Y si era el responsable, se consideraba, por ejemplo, conducción suicida. Por ejemplo, conducir borracho se considera conducción suicida. Y, por tanto, empezaba a entrar una categoría que nosotros no manejábamos. Y ese fue el punto de partida, ver que suicidio existe en la medida en que lo definamos de algún modo concreto que hay que especificar. Otro punto de partida fue ya muy posteriormente, hace 5 años, que la Organización Mundial de la Salud, en un informe que pidió a Australia, uno de los autores tituló
las estadísticas de suicidio en España, ¿debemos tomárnoslas en serio? ¿Hemos de creérnosla? ¿Por qué? Porque algo no cuadra contrastando nuestros datos con los de Francia y los de Portugal o de Italia, por ejemplo, o de Irlanda. Esto nos llevó a plantearnos de qué va el problema de fondo. Y entonces miramos en la RAE, en la Real Academia Española, y vimos la definición que hace la Real Academia, es decir, acción o conducta que perjudica o que puede perjudicar muy gravemente a quien la realiza. Eso, transportado a términos psicológicos, es conducta perjudicial persona. Es decir, hay tres componentes que conocemos todos por nuestra mentalidad psicológica, que hay conductas que son perjudiciales o no y que afectan a personas. Y que esas conductas, perjudiciales o no, son el punto de mira. Entonces esto ya nos empieza a notar un aspecto peculiar. Es decir, estamos en la típica situación de lo que es perjudicial para nuestra salud. Por tanto, no tenemos que estar con categorías psicopatológicas. Es que hay las personas, sabemos de determinadas cosas que son perjudiciales para nuestra salud y decidimos consumirlas sabiendo que estamos corriendo peligros y que nos estamos arriesgando. Otra manera de hablar de lo mismo es los factores de riesgos. Todos los que tenemos una enfermedad o una situación A, B o C, sabemos que determinadas cosas, por ejemplo, son factores de riesgo para tener problemas de obesidad, para tener problemas de inactividad o alcohol o consumo, y que eso antes o después va pasando una factura de riesgo. Y, por tanto, ese concepto, conductas perjudiciales para la persona, es el concepto que está manejando la Real Academia, muy distinto del de los psicólogos clínicos y el de los psiquiatras. En español tenemos frases que van en esa misma dirección. A veces jugarse algo a vida o a muerte, dar la vida por algo, dejarse la vida, jugarse a la vida, quitarse la vida en un hilo, vender cara a cara esta vida o vender cara a cara mi vida o voy a jugarme el tipo, son expresiones comunes en el vocabulario en la cual determinadas personas o nosotros mismos decimos, ojo, que voy a poner a jugármela en este asunto. ¿Sabemos que es una exageración? Sí, pero nos está diciendo una actitud, un talante. Si vamos adelante, también vemos frases negativas. Mi experiencia me dice que hasta ahora no ha pasado nunca nada grave, errar humano ha sido un fallo, ha sido una negligencia, un descuido, un error. Es decir, estamos diciendo no es para tanto, no es tan grande el peligro. Es decir, nosotros mismos nos estamos diciendo no es para tanto el peligro. Y eso nos está señalando en una dirección. Al final estamos arriesgándonos. Y ese arriesgándonos es lo que hace que las cosas vayan de una determinada manera que no es la prevista en otras circunstancias. Es decir, somos nosotros los que nos arriesgamos. Diciendo esto, voy a poner 13 situaciones en las cuales eso pasa. Por ejemplo, ya les he dado la primera pista, es conducir ebrio. Estamos acostumbrados a que conducir ebrio no sea considerado como tan problemático. Pero vean ustedes que en España lo consideramos un atenuante, el conducir ebrio, cuando debía de ser un agravante. Y por tanto hay una minusvaloración de lo que es el riesgo de lo que pasa cuando uno conduce ebrio. Y por tanto es un ejemplo de los casos. Otros tenemos de los accidentes reincidentes. ¿Qué quiere decir esto de los accidentes reincidentes? Quiere decir que hay personas que cada 2 por 3 están teniendo percances graves. Por ejemplo, un caso que yo estudié, hicimos un seguimiento, en 6 años había estado 5 veces en la UBI y siempre decía
es que los demás no saben conducir. Yo soy un gran conductor. La última de las veces hasta se le salió una pierna de la cadera y decía, no, es que los demás en día de lluvia no saben conducir. Es decir, asumen riesgos porque conducen de una manera altamente peligrosa. Y a partir de ahí estamos en un ejemplo. Esto también lo tenemos a veces que los compañeros que van en un coche en un momento determinado, por ejemplo, de una fiesta, de una farra de fin de semana, ya están algo más bebidos de alcohol y algunos dicen, anda, la señal de prohibido a 50 no la vamos a jugar. Y un día va uno a 50, el otro a 55, a 60, hasta que se la dan. ¿Quiénes corren riesgos? Las personas que deciden, ahora vamos a apostar a qué velocidad tú o yo te supero. Y a partir de ahí estamos en esa temática. O también cuando vemos que en un lugar de trabajo vemos los arneses en el suelo. Los arneses en el suelo nos están diciendo peligro, pero la persona trabajadora decide quitárselos por A, B o C y corre peligro de que acabe suicidándose o muriéndose al efecto. Por tanto, estamos conductas reincidentes que están detrás. Otras nos tenemos en los famosos encierros. Les recuerdo que cada año en torno a 300 a 400 encierros tienen lugar de mañana, tarde, noche, con niños, sin niños. No les damos importancia, pero ciertamente cada año, por ejemplo en el 2022, 23 personas habían muerto por cornadas. Después de los encierros, sí, pasados unos meses, sí, pero si hay riesgos y la gente corre riesgo porque, en definitiva, le gusta jugarse el tipo porque quiere mostrar su arrogancia delante de los toros. Por tanto, le hemos perdido el miedo al toro, todo es postureo. Gracias a Dios, la herida no ha sido tan grave, gracias a Dios todo ha ido bien. Eso es decir, señores, hemos corrido riesgos, pero les recuerdo que además, ya desde el siglo XVI, los encierros están prohibidos por un papa y las condenas que están ahí son las típicas de la Iglesia Católica, pero estaban ahí como penalización. Todo aquel que sea autoridad, sea clérigo, estaba excomulgado porque el propio Papa lo puso así en marcha. Y por tanto, nosotros, inclusive ahora, estamos corriendo riesgos, excepto los que están en los balcones, todos están corriendo riesgos de que pueda pasar algo. Y por tanto, estamos en los riesgos que desembocan en peligro para las personas. Y por tanto, ahí estamos en otro ejemplo típico. Hay otro ejemplo, otro caso, que es, yo le pongo como ejemplo el pescado que se llama globo, que ya empieza a aparecer, por ejemplo, en Canarias, que es un pescado en el cual basta con el contacto con determinada sustancia de su bilis para que automáticamente pueda la persona morirse de repente. En Japón lo utilizan para decir, más que hoy he tenido un gran negocio, voy a jugarme el tipo para demostrar que estoy preparado. Y automáticamente ese es un plato que solamente lo elabora unos cocineros que tienen entrenamiento adecuado. Pero todos tenemos en nuestro entorno personas que saben que tienen prohibido comer algo que les sienta fatal, que les perjudica realmente, y a la persona dice, bueno, por una vez, y se juega la vida porque está jugando a estar arriesgándose como placer. Y por tanto, jugándose la vida es otro de los elementos que estamos manejando. Otro ejemplo es los duelos. Los duelos estaban prohibidos ya en tiempos de Fernando el Católico y los Reyes Católicos. Y a partir de ahí el propio Concilio de Trento lo prohibió, estaba prohibido porque era una manera loca de arriesgarse la vida. Y lo que estamos viendo que llegó a estar de moda eso en los siglos XVII y XVIII, y el último que hubo a principios del siglo XX fueron 4 duelos.
pero que lo estamos viendo también. Ustedes que son los más jóvenes podrán saber que hay personas que se van a determinados campos para hacer, ¿qué? Hacer apuestas, a ver quién es capaz de llevar más rápido el coche, a ver quién es capaz de que la gente que se queda admirada por la manera como conduzco, y tenemos todos ese tipo de situaciones en los cuales la gente va a esos polígonos para demostrar cuánta valentía tienen, y varios de ellos mueren en el intento. Y por tanto es otra manera de estar el duelo en las fórmulas actuales, que existe y ustedes los conocen, que esas cosas que se hacen con coches tuneados y demás. Si seguimos otro ejemplo, quizá algunos de ustedes hayan oído hablar de un poema de Zorrilla sobre el Cristo de la Vega. Un caballero había prometido a una señora casarse después de venir de Flandes, y él llegó y no quiso casarse. Entonces ella tomó a Dios por testigo, a Cristo, y ahí vemos el poema representado con el brazo. Sí, prometió. Pero también, como eso, estaba la Inquisición y estaban otras personas en las cuales, para demostrar que decían la verdad, se apostaban o se pasaban un test del agua fría o del agua hirviendo para demostrar que habían dicho la verdad, y que el agua hirviendo era para demostrar que habían dicho la verdad, lo cual es absurdo desde el punto de vista del siglo XXI. O se tomaban un bebedizo que les habían preparado para sí sanan, no hay problema, pero si se envenenan es que usted había mentido, y desde a partir de ahí tomaban a Dios por testigo, tomaban al agua o tomaban al aceite o a las brasas como testigos para demostrar que usted había hecho la cosa que había dicho y por tanto cumplido con su palabra. Ahí tenemos otro ejemplo de por donde en los litigios se llegaban a soluciones absurdas desde el punto de vista operativo. También tenemos otros casos en la tradición budista, que son los Sokubu Shinbutsu, que son monjes que deciden pasar al nirvana pasando hambre durante 3000 días y ayunos progresivos hasta que se mueren. Pero se mueren, no, se quedan en exposición de nirvana. Les hacen un ritual para meter el cuerpo en unas tinajas, y al paso de 3 años se vuelven a abrir las tinajas para ver si se han corrompido. En todo caso, son cuerpos corruptos, se entierran, o si siguen íntegros, se consideran que han alcanzado la iluminación y se les reverencia y forman parte de las exposiciones que ustedes han visto ahí en la izquierda. Si pasamos a la siguiente, está el otro elemento muy católico en España y muy habitual, que es el culto a los mártires. Desde el tema de la cruz, que es un martirio, y por tanto en las escuelas los tenemos ahí a la vista, lo tenemos también cuando empezamos a ver que hay sacerdotes, hay monjas, hay personal cristiano que va a correr el riesgo de ir a predicar, no se sabe muy bien qué tipo de evangelio, a personas que ya llevan décadas o siglos educados en temas cristianos o en temas del libro o en temas de tal, de temas de la religiosidad. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí estamos viendo que hay a veces esos peligros de ser mártir, y las personas deciden ir a morir porque quieren estar haciendo unos servicios o unas prestaciones, o porque se identifican con la yihad, y los tenemos en los atentados muriendo algunos de ellos, o muchos de ellos, porque han decidido demostrar su valentía. Y el martirio forma parte de los textos habituales y de las fiestas habituales en los templos españoles. Si seguimos con ejemplo, el séptimo es el culto a los héroes. El culto a los héroes, pongo un ejemplo, es el surfismo. Los surfistas empezaron simplemente como una actividad de playa. Eran los pescadores los que metían a unos jovencitos que aparecían por allí, que iban a hacer virguerías con las olas, pero paulatinamente
empezaron a complicarse ellos mismos la situación, tuvieron que aprender a hacer primeros auxilios y al hacer primeros auxilios empezaron a correr más riesgos de los debidos y más de 1 y más de 5 han muerto en el empeño, por ejemplo, de filmarse a sí mismos dando piruetas en las olas y con esa filmadora se han partido la ingle y de la ingle han muerto desangrados. Y otros ejemplos hay muy casos. Por tanto, es conveniente recordar que ese tipo de culto a los héroes, a los influencers, por ejemplo, influencers que han querido llegar al borde mismo y se han encontrado que al final han muerto. ¿Por qué? Porque no había escapatoria, se habían metido en una vía muerta, sea con agua, sea con altura, sea en un rascacielos. Y por tanto todo por tener el culto a los héroes. Otro ejemplo que tenemos que no se consideran suicidas es todo aquello que sabemos que ocurre, por ejemplo, en las Islas Baleares, le llamamos el balconing, que hay 2 modalidades distintas, que están los que saltan verticalmente a la piscina desde su balcón y aquellos que saltan de balcón en balcón. Esas conductas son bastante arriesgadas y acaban en más de un caso y más de 5 en casos de suicidio. Pero que los consideramos meros accidentes, no son accidentes, son conductas de alto riesgo que las personas han querido correr para. ¿Qué? Para su motivación es que sean populares, de que son unos machotes, que son unas personas y por tanto a respetar. En realidad se están fastidiando y además están a merced del consumo del alcohol, que son los que incentivan ese tipo de praxis. E inclusive ha llevado a los hoteles que tienen que cambiar dónde está la piscina para que no esté la piscina allí donde estén los balcones de los dormitorios. Otros es la vieja ruleta rusa. Se sigue jugando la ruleta rusa. Hay 3 componentes. Hay uno que es el organizador. Ese organizador lo que hace es contratar a gente que quiera apostar dinero o aportar dinero. Y hay otros 4 o 5 personas que deciden jugarse la vida por la cantidad que han apostado o que están predispuestos a que les den si pierden la vida. Y esos tipos de ruletas automáticamente siguen funcionando en el siglo XXI. Lo que ocurre es que después, cuando ha acabado, lo único que se encuentra es un cadáver y se piensa que es suicidio. Y estamos en un hotel de lujo o en una chalet. Pero hay unas personas que han confabulado para darse el placer de ver cómo una persona se juega el tipo y se suicida de una pistolada. Siguiente, más ejemplos, suicidios masivos. Los suicidios masivos no es cosa de ahora mismo. Ha habido ya en España, tenemos 2 casos antes, o sea que estamos hablando del siglo II antes de Cristo, tenemos casos como el de la Estepa, que estaba junto a Sevilla, o de Numancia, que se decidieron suicidarse y lo consideramos un acto de bravura, son un acto de suicidio colectivo. Pero también tenemos el que las mujeres, cuando había una batalla y los soldados, sus hombres o sus maridos y sus hijos perdían, ellas decidían inmolarse para que su propio cuerpo, para que su propia intimidad no fuera la prebenda en la batalla. O también los militares que al perder decidían suicidarse ellos mismos. Por ejemplo, en España, después de la Guerra Civil Española, yo comparé los datos de antes y después y durante la Guerra Civil Española, y al acabar la Guerra Civil Española se doblaron los suicidios de la gente a la que iba acabado la guerra y tenía que tomar decisiones sobre cómo comportarse o cómo asumir responsabilidades. Por tanto, hay también suicidios colectivos de grupos religiosos, que a partir de ahí ha habido bastantes casos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Si seguimos, están los suicidios peatonales. ¿Cuáles son los suicidios peatonales? Cuando las personas, por ejemplo, y hemos analizado los datos de la Dirección General de Tráfico, resulta que van sin chaleco fluorescente a las 3 de la mañana en una carretera local, sin señalización, sin arcén,
sin. O gente que decide hacerse el paso de peatones y en el paso de peatones va despistado. O que en las autovías, que en los pasos, en los cruces de trenes, ahí también están corriendo riesgos porque no están atentos a lo que tienen que estar. Y dan por supuesto que el conductor va a verles aparecer. Es que son comportamientos muy imprudentes que siempre dan lugar a muertos. Otros ejemplos son los acróbatas. Los acróbatas lo hacen al revés. Cuando operan con red, quiere decir que están inseguros. Cuando operan sin red, en ese momento están demostrando que están seguros. Y por tanto, a partir de ahí se ocurre lo que ocurre. También, por ejemplo, en las danas hay personas que se consideran acróbatas. Está lloviendo de modo peligrosamente y van con su coche a buscar si logro recuperar, sacar y ayudar a mi hijo familiar, a tal, y se juegan el tipo para ir. Y allí, en ese momento, han entrado una encerrona con las danas en cuestión. Por último, es Don Quijote. Don Quijote, en el segundo volumen, Cervantes puso una historia. Vio venir Don Quijote a unos carromatos, se acercó, les preguntó a los herreros qué llevaban dentro. Los herreros le dijeron: 2 leones para su majestad. Leoncitos a mí, gritó Don Quijote. Abridme las puertas porque tengo que demostrarle que mi valentía para que Dulcinea, y es su típico discurso. Después de mucho insistir, lograron los arrieros que le abrieran la puerta al león macho. El león macho salió, se dio una vuelta, vio a Don Quijote, no le hizo ni caso, volvió a entrar en la jaula y le mostró sus partes traseras. ¿Qué ocurre? Don Quijote, furioso: apaleadlo porque me tengo que defender con él cara a cara. No, Don Quijote, porque ya ha demostrado usted su valía, su gallardía, no necesita más demostraciones. Y aquí vemos otro ejemplo de lo típico que ocurre con los casos 14 que hemos visto hasta ahora. Es decir, la arrogancia, el creerse que está por encima de los riesgos, desembocan en comportamientos temerarios, y esos comportamientos temerarios a menudo son suicidios provocados, sin que la persona fuera consciente, pero son situaciones reales. Para concluir, doy cuáles son los aspectos psicológicos que están detrás. De un lado tenemos la cultura de la seguridad. Esto se tiene que haber aprendido en el hogar inicialmente. Es decir, la prevención de riesgos en los entornos familiares y en los entornos en los cuales como familia se va a pasar un fin de semana o se va a visitar el pueblo o se va a una escapada montaña arriba. Y eso es una cultura que existe o si hay demasiada protección, no existe. El niño y la niña tienen que aprender a la cultura de preventiva, un elemento básico. A partir de ahí tenemos 3 aspectos desde el punto de vista psicológico. No, 4. Uno es la búsqueda de sensaciones. Aquellas personas que les gusta lanzarse a lo nuevo, a lo inaudito, a lo especial, a lo sobrenatural de algún modo, son personas que se meten en este tipo de canal. Aquellos que toleran la incertidumbre automáticamente pueden asumir riesgos porque están acostumbrados a trabajar con la incertidumbre, al conducir, a llevar las cosas que manejan en su lugar de trabajo, a saber que la incertidumbre te permite manejar de una determinada manera, porque hay otros que no son tolerantes a la incertidumbre y inmediatamente se echan para un lado. Lo siguiente que está también es la motivación de logros. Yo quiero lograr cosas. Son estudios que se hicieron en la Universidad de Harvard comprobando de qué manera hay personas que ante una situación normal lo que hacen es lograr cosas.
pretenderlo, es una relación medio-fin y voy a lograr A, B o C. Y los que están en motivación de logro son muy propensos a los que hemos estado viendo. Y por último, la regulación emocional. Aquellos que saben regular sus emociones versus aquellos que no saben regular sus emociones son los mecanismos psicológicos que están detrás y que por tanto nos permiten entender todo lo que hemos abordado. Y como pueden ver, no he estado psicopatologizando a nadie. He estado diciendo las personas tienden a correr riesgos más de la cuenta de vez en cuando. Muchas gracias y me quedo pendiente de sus preguntas. Buenas tardes otra vez. Hola, hola José María, ¿qué tal? Gracias. Gracias a ti. Si te parece, voy a lanzarte un par de preguntas para iniciar el coloquio y así damos tiempo a los demás participantes para que vayan hablando en ese chat. Entonces, lo primero, la definición de suicidio que reseña la Real Academia de la Lengua Española converge o diverge con el dictamen de suicidio que guía a los psicólogos clínicos en su praxis. Bueno, técnicamente lo que suele ocurrir es que dentro de la vía clínica se da mucha importancia a la intencionalidad, mientras que en esta definición es que el riesgo existe, puedes o no percibirlo, pero no lo aprecias. Y a partir de ahí tenemos otra perspectiva, es decir, no ponemos tanto énfasis en la prevención del suicidio, sino la cultura de seguridad en la medida en la cual tú puedes empezar a controlar las situaciones peligrosas. Pero que las personas cuando se meten en temas temerarios, pues normalmente pierden el control de la noción de qué es lo que están haciendo, en qué están. Y eso es el punto de partida, es la normalidad, que es los comportamientos temerarios. Y luego, ¿qué es lo que ilustra Cervantes en el escenario en el que sitúa a Don Quijote cuando afirma Leoncitos a mí y se arriesga? ¿Es un comportamiento suicida? Vamos a ver, es una tomadura de pelo al lector. Es decir, el tema está en un capítulo de un libro, pero digo, porque esta conferencia tiene que ver con un capítulo de un libro que se publicó sobre el tema del suicidio en España y demás. Y tomadura de pelo es porque, en definitiva, con la situación de Don Quijote nos damos cuenta de que gran parte de nosotros, en más de una ocasión, estamos convirtiendo en personas que somos carne de riesgo y, por tanto, carne de riesgo alto y a partir de ahí jugamos peligros. Y es divertido porque, en definitiva, ya Don Quijote se dio cuenta Cervantes se dio cuenta de las cuestiones que estaban ocurriendo y, por tanto, es una escena divertida. Gracias. No sé si se anima alguien a comentar alguna o a lanzar alguna pregunta a José María. Ahora es el momento en que le podéis escribir aquí en el chat y así él las va respondiendo. Sí, en lo personal, desde este enfoque entiendo que todos de alguna manera hemos asumido o asumimos alguna conducta suicida en mayor o menor grado. Ciertamente, ese es el punto. Por eso yo parto de la psicología de lo normal, que es lo que tenemos en el mundo laboral. Muchas de estas situaciones se dan, dices, tú estás viendo gente que tiene obligatoriamente que llevar arnés y que se toma los riesgos y, por tanto, la gran mayoría de las personas no estamos con cultura de seguridad. Y al no estar con cultura de seguridad, que es ser precavido, estar informado, a partir de ahí, pues ocurren las cosas que, por ejemplo, ocurrieron con las varias danas de Valencia. Vale, nos dice María Trinidad, ahí entrarían también los accidentes laborales por no poner las EPIs, por subir al andamio ebrio, por ejemplo, y ahora creo que ya no se considera accidente laboral, sino negligencia. Vamos, ahí ya estamos, bueno, yo voy a ser muy claro, vamos a ver, en los accidentes laborales y en todo tipo de accidente, desde la óptica de psicología industrial interviene un factor técnico, que es la máquina, un factor organizativo, que es la normativa, lo que está previsto que se cumpla, y después está el comportamiento de los individuos, y esos son los individuos. Por tanto, ¿qué ocurre? Desde el punto de vista de
cómo se veían las cosas en Finlandia y cómo se ven determinados entornos, lo primero que hay que asumir es el riesgo. Pero les pongo un ejemplo ya para... Yo he estado trabajando en las Comisiones Nacionales de Seguridad Vial y después de temas centrales. Bueno, entonces, en un momento determinado, había el presidente de Renfe decidió que había sido un error del jefe de estación. En cambio, desde la comité le mandamos un mensaje diciendo, oiga, lleva 13 accidentes graves en trenes y eso no es humano. Es factor de que usted organizativamente no está resolviendo las cosas para que eso funcione. Entonces, aquí es donde entramos en los tres problemas. Desde el punto de vista laboral, técnicamente hay que asumir que la persona que está en la obra y no se pone, él es responsable. Aparte de ahí, también la empresa es responsable si no está suministrado, pero si está suministrado, es el individuo el que no ha querido ponerse esos arneses y, por tanto, la responsabilidad está por ahí. Y cuando llegue a juicio, se comprobará que ese comportamiento fue más que temerario el hacer ese tipo de cosas. Pero también yo lo he puesto en relación con otro tema, que es el alcoholismo en lugar de trabajo. Es decir, si tenemos el principio de si bebes no conduzcas, yo hice estudios de campo en el cual veíamos por dónde, qué tabernas solían estar antes de entrar a faena en los albañiles o en los constructores. Claro, tú le veías que ya se tomaban un primer lingotazo antes de salir a trabajar al edificio. Y a partir de ese primer lingotazo, que solía ser anisete con alguna cosa más, pues después pasaban a los cabos de 3 horas a tomarse el bocadillo con otra ración de vino o de otras cosas. Con lo cual, a lo largo de todo el día estaban por encima de las tasas que no se permite conducir a las personas. Pero se considera muy normal, cuando en realidad es un peligro público y, por tanto, eran comportamientos suicidas estar consumiendo esos alcoholes cuando tú vas al lugar de trabajo. Gracias, José María. Nos dice Ana María, entonces podemos deducir que tenemos que ampliar la cultura respecto a estos comportamientos. Claro, que es que la cultura de previsión es adelantarte a los acontecimientos y, por tanto, tener una Gestalt. La visión de la Gestalt, que te dice la Gestalt, que A con B con C automáticamente suelen venir interconectados y, por tanto, funcionar con una visión de entorno. Si estamos en una situación como puede ser lo que les ha pasado varias veces, pues vamos a ver, se los voy a poner otro ejemplo y ya comparo. En los que conocen Madrid, la Castellana es una vaguada. Y ya en tiempos de Indalecio Prieto, es decir, la guerra civil en la República, se diseñó todo eso para que cuando bajaran el agua desde lo más alto de la Plaza Castilla hasta lo más bajo, que es la parte del Manzanares, pues automáticamente estuviera listo para evitar y despejado. Eso es cultura preventiva. Y a partir de ahí, en un momento determinado, yo que conozco Albufera, sé que Albufera en árabe significa laguna y, por tanto, no se puede construir obviando que es una albufera. Y, por tanto, a partir de ahí ocurren problemas al no ser preventivos. Entonces, si se empiezan a hacer cosas que no tienen nada que ver con la cultura de seguridad, pues no se está resolviendo problemas que antes o después pasarán factura. Nos dice Adriana, continuando con lo anterior, entiendo entonces que el enfoque debería ser el de prevención. Usted ha mencionado que eso comienza en el hogar, pero a nivel de educación, colegio, primaria, ¿está contemplado o es un tema más bien no contemplado? Es decir, como no se habla de conductas suicidas ni se asocian con este significado más amplio, ¿cómo cree que se deberían insertar estos programas preventivos a nivel de educación primaria?
Bueno, yo he visto que hay materiales de formación y en determinados entornos que cuando salen los niños del colegio hay unos acompañamientos, hay también modos de trabajar pequeños ejercicios en clase para que automáticamente, si están trabajando con el tema de la cocina, porque van a hacer prácticas de cocina o van a hacer cosas de taller, simplemente manualidades, empezar enseñando por las manualidades dónde está el peligro. Y a partir de ahí hacer las manualidades. Y eso es una manera de organizar las cosas. No, niños, vamos a jugar. No, primero vamos a dar los elementos claves de qué cosas pueden ser problemáticas en esta sala. Y eso implica ser atención, que es lo que en meditación llamamos la atención plena, ser pleno atento a lo que hay en esa sala. Y a partir de ahí ya vamos a ejecutar con ello. Y por tanto, se trabaja de esa manera, es decir, de generar la gestalt de que tú entras en una cocina y una cocina es un lugar de peligro. Porque hay cuchillos, hay no sé qué, hay temperaturas, y por tanto, el niño lo que tiene que aprender de entrada es qué es lo que aquí puede generarme problemas. Y si me va a generar problemas, tengo que ser precavido. Y a partir de ahí es una cultura que parte de la prevención. Nos dice María, yo trabajo dando cursos de sensibilización, recuperación del carnet de conducir, dice, y la gente no tiene tanta conciencia de riesgo, pero no se quieren matar en la mayoría de casos. Entonces no lo veo como conducta temeraria y es una lucha a concienciar. Bien, ya el que cómo lo ve a ella es su no manera. Lo ven, perdón, no lo ven, ¿no? La gente como una conducta temeraria. Sí, pero que el que no lo vean eso, igual que nosotros, muchos pacientes o muchas personas no son capaces de ver de qué va el problema en que se han metido. Entonces, lo que tenemos es la cultura de seguridad te está dando ese marco de referencia. Si tú quieres hacer adelantamientos, pues automáticamente tienes que ser precavido respecto a las distancias del camión que está yendo a más velocidad que tú, pero está a igual velocidad, pero tú estás bajo una estampida del propio presión. Es que la persona es la que tiene que ser precavido, es decir, tiene que aprender a... Y eso, vamos a ver, eso tiene que ver con los viejos temas. Una de las cosas que ya desde el antiguo de tiempos era irse de caza, necesitas precauciones. Y cuando vas una pandilla de caza, tienen que tomar precauciones para que no ocurra A, B o C. Y a partir de ahí los chicos, los no tan chicos, pues aprendieron a trabajar. Por ejemplo, si estás de caza y estás en torno a una hoguera, automáticamente la hoguera tiene que servir para ahuyentar A, B o C y al mismo tiempo que haya unos que estén de guardia y al mismo tiempo que estén con ojo visor. Todo eso forma parte de las viejas tradiciones y lo mismo pasa en los temas hogareños. Nos dicen también, la intencionalidad es clave para diferenciar el comportamiento psicológico temerario de un suicidio, pero es posible que no se conozca la verdadera motivación y se utilice el comportamiento temerario con intención realmente suicida para no hacer daño a la familia. Vamos a ver, eso forma parte vamos a ver, la motivación cuando estamos en ese tipo de cosas es secundaria. ¿Ha habido muerte o no ha habido muerte? Y si esta persona corrió más riesgos de los debidos, entonces ha habido una conducta temeraria que es suicida. Eso es la clasificación. Después, ver las motivaciones por las cuales eso puede interesar en la vida familiar o en la vida personal, interpersonal. Pero desde el punto de vista de las organizaciones, es una muerte que ha tenido lugar porque, por ejemplo, voy a poner el porqué de un ejemplo concreto. Una determinada persona que le hicimos un seguimiento, cada vez que se emborrachaba, subía por la barandilla de la casa para demostrar a las amistades que estaba sobrio. Y una de las veces se cayó y se mató. ¿Qué ocurrió? Ahora, por los temas familiares, apareció resignado como un accidente natural. Cuando vino la compañía de seguros, dijo, no, aquí de natural nada. Pero claro, tenías que enfrentarte a toda la familia porque automáticamente querían tapar que no era suicidio, que era un comportamiento natural, un accidente.
¿Por qué? Porque y con eso hay casos, muchas personas que han intentado suicidarse tirándose por la ventana y después dicen, no, es que se asomó demasiado. Por ejemplo, Goytisolo, uno de los dos hermanos Goytisolo, del poeta y el literato. Entonces, a partir de ahí, son las personas que toman comportamientos de riesgo y si estás asomándote a una ventana, tienes que estar previamente verificando a ver si ese balcón tiene la estabilidad que precisa. Y si no, no te puedes estar asomando al balcón. Nos dice Abigail, como dice la compañera, la mayoría de estos casos negligentes y o temerarios no se dan tanto por que se quieran quitar la vida, sino como comentó usted, quizá por su arrogancia y pensamiento de control. Pero, dado que no hay una intención de acabar con su vida, sino conducta temeraria por arrogancia, ¿cómo podríamos catalogarlo como comportamiento suicida? Hombre, ¿el resultado cuál es? Que la persona asume unos riesgos y él es la primera víctima. Es lo que da la definición de la Real Academia. Nos dice Walter, ¿considera aspectos inconscientes en las conductas temerarias? ¿Inconscientes desde qué punto de vista? No entro ahora en psicoanálisis, pero sí entro. El inconsciente tiene que ver con que tú estás atento a lo que tú tienes que hacer. Y les voy a poner un ejemplo. ¿De qué va el arte marcial? Y yo he practicado arte marcial, porque tú tienes que estar preparado para lo que pueda haber lugar en la interacción. De manera que si estás en una situación peligrosa, pues te puedes salir mucho más precavido. Por ejemplo, una de las situaciones que yo vi, de repente estoy en una ciudad que está nevando y veo que un coche está perdiendo el control. Lo primero que yo hice fue darme para atrás 5 metros. Menos mal que me di para atrás 5 metros. Pero a pesar de que era oscuro, tú estás observando todo, porque estás acostumbrado a la atención plena en las situaciones en las cuales tú convives. Y puedes de esa manera coger un vaso que está a punto de caerse encima del niño y automáticamente recogerlo, porque eres tú quien tienes que estar con atención plena a las situaciones. No, tenemos otra pregunta, dice Abigail. ¿En las personas que presentan comportamientos temerarios hay algún cambio a nivel cerebral? ¿Algún cambio a nivel cerebral? En los estudios sobre el manejo de la incertidumbre siempre está algunos aspectos, sobre todo las personas que son temerosas, tienen dentro del sistema límbico, puede haber algún tipo de secuelas. Pero lo que yo sé es que normalmente las personas que tienen control de incertidumbre y las personas que tienen control emocional, normalmente en el sistema límbico lo tienen de otra manera. Pero eso va ligado a los estudios de mindfulness y lo que ello ocurre cuando están en ese tipo de situaciones. Y nos dice José Javier, ¿existen estudios o estadísticas que relacionen intentos de suicidio o suicidios consumados de padres o familiares cercanos en conductas temerarias de los hijos y nietos? Es decir, ¿tener antecedentes familiares de suicidio puede resultar en hijos y descendencia en conductas temerarias? Vamos a ver, estamos dando vueltas a la misma peonza. Es decir, el responsable de la seguridad son quienes están en el hogar y no es la primera vez ni la última que son los niños que llaman a la policía para decir mi mamá está tal y automáticamente viene la policía para determinar qué pasa ahí. Es decir, que en un momento determinado si el niño se ha acostumbrado de 2 o 3 o 5 años a estar en la cultura de seguridad porque corre peligro A, B o C, pues el niño estará en condiciones de también poder pasar reclamaciones sobre lo que está ocurriendo y poder de esa manera resolver las situaciones. Pero no se está trabajando en ese tema de hallar estadísticas porque los clínicos van por un lado y los industriales vamos por otro lado. Muy bien, pues esas eran las preguntas que teníamos aquí. No sé si te gustaría terminar con alguna cosa más, José María, que quieras comentar
Bueno, lo dicho está, y lo que quieran seguir este tema, en el libro que han en la editorial San Torres, pues ahí hay un libro que coordina Javier Urra, y yo tengo el capítulo más largo, que es el de todo esto que hemos estado hablando, que aquí esto es un resumen de toda la exposición detallada. Muy bien, pues muchas gracias, José María, y bueno, si os parece nos despedimos. Gracias a todos por asistir y hasta otro encuentro. Gracias, suerte, hasta la vista. Chao. Bye.